en Bolivia la izquierda, ¿no?, está dividida en dos vertientes. Está la vertiente más marxista, que son diferentes, está representado por diferentes grupos, desde blancos, mestizos e incluso indígenas bolivianos. Y está la vertiente más indigenista, en el buen sentido de la palabra, de movimientos que están desarrollando un proyecto político de izquierda desde sus propias epistemologías y cosmogonías, en este caso aymaras y quechua. Hay entre medio algunas vertientes que hacen marxismo indigenista, o que hacen, vamos a poner así, una descolonización del marxismo desde lo aymara, o hay entre medio de esas dos vertientes una vertiente que la podemos localizar como una especie de marxismo decolonial indígena, ¿no?, que también está ahí. O sea que hay una diversidad de perspectivas en el proyecto boliviano. Lo que sí queda muy claro es que, y es obvio por el peso político, epistémico de los movimientos indígenas en Bolivia, que la parte del pensamiento crítico aymara, quechua, etcétera, ha sido muy fuerte y muy importante en el proceso boliviano. Por eso ellos, si hay algún consenso, es en el tema de descolonizar el Estado. Ellos llaman a descolonizar el Estado, ellos llaman a transformar la Constitución, que la transformaron, ¿no? Hay una nueva Constitución que incluye allí lo que ellos llaman el summa camaña, que es el buen vivir, que es un concepto que no es el buen vivir occidental, que es vivir para consumir, sino el buen vivir que viene de tradición quechua aymara, que viene que está planteada en términos de es una cosa muy compleja y complicada, porque no es solamente relaciones de los humanos con el cosmos, sino relaciones entre los humanos, y habla de relaciones de armonía, de relaciones, etcétera. O sea, es una cosa, podemos hacer un seminario del buen vivir. Tenemos en la Constitución el reconocimiento de los derechos de naturaleza, que eso es otra cosa que, o sea, porque para los pueblos indígenas de las Américas, pero también los pueblos no occidentales en sus cosmogonías, la naturaleza no es objeto, es sujeto. Eso para el occidente es muy arrevesado, eso, como, ¿qué es esto?, ¿no? Porque para occidente la naturaleza es un cuerpo, objeto inerte, que se supone que se transforme para otro objetivo, ¿no? Tú supones que usas tecnología, donde la racionalidad de la tecnología parte de ese principio de cosmogónico occidental, epistémico occidental, de que la naturaleza es un objeto que es exterior al humano y que es un objeto inerte, y que la vida es humana, es una noción antropocéntrica, ¿no? La vida es humana, lo demás no es vida, lo demás son objetos, que lo humano lo transforma para otro objetivo. Entonces es un medio para un fin, la naturaleza, ¿no? Entonces, bajo esa racionalidad, cualquier tecnología que hace va encaminada a destruir la vida, porque la naturaleza es vista como un objeto sin vida que está fuera y exterior de lo humano. En cambio, estas otras cosmogonías plantean que la naturaleza es vida, que lo humano es vida, que todos estamos dentro de el Pachamama, que es vida en el cosmos, estamos todos allá adentro, que lo humano no está exterior a esa vida, y que por tanto hay diversas formas de vida, y que la naturaleza es sujeto, no objeto. Bajo esa racionalidad, las tecnologías que hagas de trabajo, etcétera, tienen dentro de sí la racionalidad de reproducción de la vida, porque la vida es un fin en sí mismo, no es un medio para otro fin. Entonces, eso plantea otro tipo de tecnología. Esto está ya contemplado en la Constitución boliviana, pero resulta que hay también reconocimiento a derechos sobre el suelo. La noción de territorialidad indígena no es la misma que la occidental, porque el territorio es sagrado, y el territorio es sagrado, es decir, el territorio no es algo que tú vas y lo explotas y lo dominas y lo tiras y lo alas, ¿no?
como objeto inerte, eso es parte de la vida, las piedras tienen vida, la tierra tiene vida, o sea, todo eso es parte de la cosmogonía de la vida del Pachamama. Entonces, en el proceso boliviano, pues, entra todo el debate sobre el desarrollo o el buen vivir. ¿Cuál es el objetivo del proceso? Se trata de desarrollar, de producir para buen vivir o de producir para el desarrollo. Entonces aquí viene nuevamente la incompatibilidad o la inconmensurabilidad de perspectiva, porque en la perspectiva más occidentalista marxista, pues el desarrollo se convierte en un objetivo fundamental, el extractivismo. Mientras que en la perspectiva aymara quechua del buen vivir, el objetivo no es el extractivismo, es el buen vivir, que plantea otra manera de pensar la llamada economía, entre comillas, las formas de producción, las formas de... ¿Entiendes? Eso es otra cosa. Entonces, esta carretera que se intentó hacer en las Amazonas, el movimiento del TICNIC, ¿se acuerdan? Esa carretera era una carretera donde habían intereses brasileiros envueltos. Abrir las Amazonas, y claro, ya una vez abres esa carretera de las Amazonas, se abre la posibilidad de una entrada de Brasil hacia el Pacífico, se abre también la posibilidad de explotar recursos naturales del lugar. Entonces hay un movimiento de protesta contra eso porque se hace sin tomar en cuenta la decisión de los pueblos de esa zona. Y claro, en la Constitución boliviana ya hay la posibilidad de contestar al gobierno sobre eso, porque la Constitución tiene contemplada el derecho de los pueblos sobre su territorio. Y entonces hay todo un debate, ¿no?, que se abre ahí con respecto a este tema de bueno, ¿cuál es? O sea, ¿qué nos conviene? Si extractivismo, abrimos la carretera, explotamos los recursos naturales, tenemos más riqueza, más dinero, o el buen vivir, respetar la ecología del lugar, no explotar estos lugares y enfocarnos más hacia el buen vivir en lugar de la visión más eurocentrada occidental del desarrollo. Entonces, ahí se abre todo un debate, y viene el gobierno de Evo Morales y reprime el movimiento. En parte porque esta marcha secuestró al ministro de Relaciones Exteriores, que estaba secuestrado por mujeres aymaras que lo llevaban ahí en la marcha, ¿no?, contra su voluntad. Entonces, esto hizo que el gobierno de Evo Morales respondiera con represión a la marcha. Al menos fue la excusa que se planteó. Eso creó toda una fisura entre el movimiento indígena, que es el movimiento que sostiene realmente la emergencia de Evo Morales y del MAS al poder, y el MAS. Y ahí hay una gran fisura a partir de este momento de represión, porque lo vieron como una traición del gobierno de Evo Morales al movimiento indígena. Entonces, aparte de eso, está también, hay diferentes vertientes del movimiento indígena, que no es solamente aquellos que militan en el MAS, también están los cataristas, hay diferentes vertientes. Los cataristas son más críticos del proyecto del MAS y de Evo Morales, desde mucho antes del TICNIC. Tenemos entonces esta fisura que se abre entre el movimiento indígena y el gobierno, y una fisura que yo no sé si va a ser irreconciliable o qué. La cuestión es que Evo Morales salió públicamente a excusarse por esto que pasó. La posición de Álvaro García Linera es una posición mucho más extractivista, mucho más crítica del Pachamama, que el término usado es el pachamamismo, una manera despectiva de hablar de la crítica de los movimientos indígenas, los pachamamistas, ¿no? Hay una
fuerte fisura, sobre todo con Álvaro García Lineras y su grupo frente a el movimiento indígena en Bolivia hoy. Pero esto tiene que ver otra vez con el tema, con estos temas, ¿no? Con estos temas, cómo, desde dónde estamos pensando, de qué geopolítico, política del conocimiento, desarrollo, bueno, desarrollo, cuál es la historia de ese concepto, cuál es las consecuencias que ese concepto ha tenido, qué tipo de ilusiones ha generado, etcétera, porque el desarrollo es un discurso occidentalista que se ha usado históricamente para siempre hacer creer al sur que puede catch up, ¿no? De alguna manera llegar a ser como Occidente. Y si sigues esta política o si sigues aquella otra, tarde o temprano llegas a ser como ellos, o llegas a desarrollarte como ellos, o llegas, y la realidad es que son ilusiones desarrollistas porque los países en la periferia han estado dominados y explotados por el norte global, y el tema del desarrollo es un tema que depende mucho de tu localización en la División Internacional del Trabajo, no tanto de si hiciste esta política o aquella política. Y el extractivismo como proceso de producción tiene muchos problemas ecológicos, serios, ¿no? Entonces eso es uno de los cuestionamientos que hace el movimiento indígena y la política del buen vivir, que plantea ¿para qué estamos produciendo esto? Si esto lo que va a dejar es un desastre ecológico y va a dañar nuestras formas de vida y el buen vivir, ¿no? Y por más riqueza que traiga, al final no va a haber dinero que pague por el desastre ecológico que vas a dejar detrás. Entonces, ahí está todo el debate puesto, ¿no? Y claro, las perspectivas marxistas más desarrollistas dirían, no, pero ven aquí, como país necesitamos explotar esto porque sin esto no vamos a poder generar la riqueza para sostener el país, no sé qué, tener escuelas, tener aquello, tener lo otro, ¿no? Las perspectivas más del buen vivir, pues dirían, esto es problemático porque en realidad es todo esto, por más riqueza que tengamos, no va a pagar lo que vamos a perder en calidad de vida, ¿no? Y ahí hay un debate abierto, ¿no? Entonces, ¿desde dónde pensamos? ¿Desde dónde estamos pensando estos temas? ¿Desde qué perspectiva? Desde el otro en la zona del cero, desde el otro en la zona del no ser. O sea, todo eso volvemos aquí y se abre otra vez la discusión, porque el desarrollismo ha sido un proyecto colonialista, históricamente en América Latina, sea de derecha o sea de izquierda. Entonces, el extractivismo, yo creo que sí, de manera, vamos a ponerlo así, secundaria, se pudiera, o sea, una manera de reconciliar, ¿no?, el proyecto, porque parte de lo que puede pasar, y ese es el gran peligro, es que se rompa esa alianza política entre los diferentes sectores de izquierda, terminemos en lo que decía la compañera ayer, en 20 pedazos, y la derecha vuelva. Y si la derecha vuelve, olvídate que ahí van a vender el país entero. Entonces, ¿cómo tú haces para reconciliar esto? Entonces, ahí eso plantea, yo creo que un trabajo donde habría que ver cómo negociar eso. Si hubiera a lo mejor espacios que no afectaran de alguna manera a territorios indígenas directamente, donde se hiciera alguna política extraccionista que generara ingreso al país frente al buen vivir que en las comunidades indígenas se mantenga. Lo que pasa es que eso es muy difícil de reconciliar porque ¿cómo tú negocias eso? ¿Entiendes? Puede ser que o sea, eso es muy, muy cuesta arriba. O sea, a lo mejor, a menos que hubiera nuevas tecnologías que van a ser siempre más caras para explotar ciertos recursos naturales que no afectara el medio ambiente, etcétera, pues quizás se podría considerar. Por eso se torna una discusión súper complicada, porque ¿entiendes? Es súper complicado, porque yo creo que como política general, lo del buen vivir es la crítica radical a todo ese modelo, y me parece muy bien. Lo otro que me parece es que si se va a hacer eso, tenemos que quizás hacerlo en una transición o en un proceso, pero el problema es que, por ejemplo, una cosa que hizo Correa hace unos años que fue interesante fue que él dijo, no exploto el petróleo amazónico
si ustedes en el primer mundo me pasan riqueza para yo mantener ese pulmón del planeta. Y Alemania le dio no sé cuántos millones de euros, ¿no? Que fue el año pasado, ¿no? Eso fue muy interesante como propuesta, ¿no? Que eso podría ser una manera de negociar, como mira, nosotros necesitamos la riqueza del petróleo, pero a veces reconocemos este problema. O sea, porque ustedes no transfieren riqueza para acá, para nosotros no tener que destruir esto. Esa propuesta de Correa fue genial. Y Alemania fue el único país que salió y dio un montón de millones. No hubo otro país en el norte global que hizo nada.